es lo que le queda al gobierno de Kast en materia de seguridad si es que se llega a caer la reforma en la idea de legislar, que igual es un golpe político duro? Lo que sucede es que, a ver, lo que hizo el gobierno es un error de manual. Mire, me da lata estar dando tanta explicación, pero bueno, por homenaje a ustedes, ciudadanos. Fíjense que la seguridad ciudadana sigue siendo la principal demanda de la sociedad chilena. Lejos. Cuando se presenta el proyecto, la primera respuesta es 70, 80, 90% de apoyo. Se empieza a debatir y el apoyo empieza a reducirse. Y les quiero que, si pueden mostrar la encuesta. Puta que hablan aquí, ¿eh? Sí, chiquillos, bájenle un poquito el volumen. Sí. Y querías ver la encuesta CADEM, ¿no? No, la encuesta CADEM de ayer, o ayer. ¿Y quieres ver alguna lámina en particular? No, es que vienen las preguntas específicas. Ya. Ah, vale. Entonces lo que quiero demostrarle con CADEM, pues muchachos, ¿ah? CADEM. Estamos bien cariñosita con el gobierno siempre. Bueno, Isaacson, el hombre ahí. Bueno, global, 37% de aprobación al gobierno, 59% de desaprobación. Pero me interesa, ojalá que mostremos las respuestas de los ciudadanos al tema de fondo del proyecto. A ver, bajemos la lámina un poco. Hagámoslo en tiempo real. Aprobación presidencial, sigue. agenda de seguridad. Ahí está. Medida de seguridad más relevante. No, sigue, porque la evaluación. Ahí está. Acuerdo con la agenda de seguridad. La pregunta, en general, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo con la agenda de seguridad anunciada por el gobierno? De acuerdo 41%, desacuerdo 45%, no responde 14%. Y ahí hay un empate. Después de haber tenido el 80%. Tranquilo. Salud. Arriba. Uy, parezco Tarzán, güey. y tú eres Jay. Y yo soy el mono. Ya. Ay, la wea que se me ocurre. Ya. Qué buen momento. Ya, oye, siga, ponte otra. Vamos avanzando en la CADEM de Plaza Pública. Acuerdo con la agenda de seguridad, es lo mismo, sigamos avanzando. Sí, otra forma de medir. 7 de agosto, 26 de agosto, comparando dos fechas. ¿Está bien, profe? ¿Le traigo un agua o no? No, estoy bien con mi café. Ya, lo más relevante para mejorar la seguridad, ¿qué cree usted que es más relevante para mejorar? ¿Que se aprueben las nuevas leyes? Hoy se me apagó la pantalla. Oh, ¿qué pasó? 63% que las instituciones mejoren la gestión con las herramientas que tienen ahora. Pero para no enredarnos, mi tesis es la siguiente. Está mal hecho que algo que tiene el 80-90% de aprobación porque responde a una demanda objetiva por la forma de presentar. Porque se pasaron 25 pueblos, terminamos en los números que ustedes han visto. ¿Qué tal? Aprovecho, ciudadano, de decirle, porque lo que yo les voy a decir no está ni en el Mercurio, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la última noticia, y no sé si en los canales está. Está en turno en vivo. Última encuesta, la que estamos hablando, CADEM, general. Desaprobación del gobierno, 37. No, aprobación 37. Desaprobación 59. Ojo, y el día anterior, tú influyes, que es mensual. Desaprobación, ay, mierda. Aprobación del gobierno 36. Desaprobación 61. Después de Cancerbero, el Cadena Nacional de Matinales. El gobierno está en un problema. Gana en los medios, porque son de ellos. Gana en el Parlamento, porque tiene mayoría relativa. Y pierde la ciudadanía. Estamos con el profe Vidal, estamos con la gran Cami Musanti. Bueno, vamos al tema de reforma de seguridad a fondo. Vamos. Porque quedó en pausa todo este tema, Cami. Así es, quedó en pausa en el Senado y bueno, hay una negociación que se está hablando, se está redefiniendo también el contenido. Ya sabemos que se retiró la urgencia y también una modificación, uno de los puntos muy controversiales que era el estado de excepción de 240 días sin control del Congreso. El gobierno retrocedió, dijo que solamente serían 30 días de este estado de excepción constitucional y que sí tendría control del Congreso, pero el proyecto no va a ser discutido hasta finales de septiembre. Ahí se va a retomar la discusión parlamentaria y mientras tanto lo único que vemos son divisiones dentro del propio oficialismo. Entonces
Desde Renovación Nacional han pedido eliminar este nuevo estado de excepción constitucional. Desde la UDI también se ha cuestionado la constitucionalidad de la reforma y los problemas que podrían existir en su implementación. ¿Cómo se sigue la discusión parlamentaria, profe? Mira, el primer hecho político que va a dividir las aguas es si el gobierno retira o no el proyecto. Oye, ese es los periodistas. Sí, no paran de sonar. Por celular. Dios santo. La última fue la Radio María. Oye, ponle mute. Que yo, no Quizás un sé, spam. yo no sé silenciarlo, así que... Bueno, ¿qué les decía yo? ¿Cómo continuamos la tramitación de la reforma que sigue ahora a finales de septiembre, principios de octubre? Lo que pasa, ciudadano, hay que explicar el procedimiento legislativo. Esto entró al Senado y se fue a 3 comisiones, pero la más importante es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside el senador Pedro Araya. Epa. Y en consecuencia, al retirarle la urgencia al gobierno, deja al senador Araya, que tiene como 10 proyectos de ley anteriores a este. Ajá. Y eso te explica que al final entra a fines de septiembre. Pero en ese lapso, la decisión de la moneda es si retira o no el proyecto, que se lo está pidiendo toda la oposición y se lo está pidiendo una parte del oficialismo, Renovación Nacional. ¿Estamos? Ahora, si retira el proyecto, en la parte de la reforma, sigue la legislatura sobre las leyes. ¿Estamos? Si no retira el proyecto, tendría que mandar indicaciones para expresar por escrito lo que tú acabas de decir. Que el régimen no es de 120 días, sino que de 30. De 30. Que el control del Parlamento a todo evento y que las interferencias telefónicas Interceptaciones sean con autorización. acuerdo del juez, por Sí. ejemplo. por ejemplo. ¿Estamos? Pero eso es de indicación, no es un discurso en la plaza, ahí en la Alameda. ¿Estamos? A mí lo que me interesa saber es si el gobierno, el presidente Castro, cualquier autoridad va a poder revisarme los WhatsApp porque sí nomás. No. Porque a mí, yo escuché al ministro Alvarado, Interior y CGGOV, Dios mío. en Mesa Central, la semana pasada, el domingo, diciendo que todo esto iba a pasar por una ley orgánica constitucional, entonces que no me asuste con lo que ve ahí, porque esto no tiene ni tinte autoritario, porque todo lo va a definir el Congreso. Así que no tengo que asustarme porque no voy a perder mis libertades. Claro, ¿Me quedo tranquilo, profe? No, porque aunque sean leyes orgánicas constitucionales que requieren un quórum superior, yo creo que hay derechos que no pueden ser entrar en discusión, Ya. como la interferencia de los teléfonos, del WhatsApp, del mail. Eso puede hacerse, evidente, pero con una autorización judicial en el marco de una investigación, po. Como detener gente en lugares que no sean cárceles, o como volver al toque de queda, o como impedir que tú te traslades de un lugar a otro, porque lo que está en la cabeza, yo lo he cachado, Ya. es la intervención en comunas o zonas de comunas. ¿Vamos? En barrios. En barrios, que evidentemente hay muchos barrios copados por el narcotráfico. Pero tú, para combatir eso, no tienes por qué tener al barrio completo durante 8 meses del año en estado de sitio, o en dictadura. Literalmente sería una dictadura en ese lugar. Profe, y entonces, ¿qué podría hacer? A ver, porque si es necesaria la intervención microsectorial, podríamos Sí. decirle, bueno, en sectores, en barrios, en poblaciones que están identificados, ¿cierto? Como zonas rojas o donde se requiera mayor facultad de parte del Estado para combatir el crimen. Pero, ¿cómo sacamos adelante una reforma en materia de seguridad que no comprometa la democracia, porque ese es el principal riesgo, y que no termine construyendo o transformando la figura del presidente casi en una suerte de dictador? Bueno, con la norma original, el presidente de la República sería el hombre con más poder desde Pinochet. Por 8 meses. Claro. Porque no le preguntan ni al Congreso ni a los tribunales. No hay contrapeso, Cero. no hay control de los otros poderes del pero Estado. mira, Y de la justicia tampoco. tampoco. No, tampoco. Tampoco. Nada. Tribunales, fiscalía. Es muy parecido al artículo 24 transitorio de la Constitución del 80, con la cual gobernó Pinochet entre el 81 y el 90, donde el artículo decía que las medidas de este tipo no tenían recurso alguno. Aunque lo presentaron a la Corte Suprema. Claro. Recurso alguno. Bueno, pero lo otro es que yo creo que el tema de la seguridad, está bien, la legislación ayuda, pero el tema de fondo de la seguridad para un ciudadano común y corriente es ver más carabineros, ¿no? Y tener más fiscales, y tener más PDI, BICRIM en cada una de las comunas. No hay BICRIM en todas las comunas, chicos.
No, no hay discrimen en todas las yo comunas. calculo que faltan entre 8.000 y 10.000 carabineros. Profe, si usted liderara hoy la oposición, si tuviera ese superpoder, ¿qué haría? ¿Facilitaría un acuerdo para sacar adelante una reforma de seguridad más acotada? No, yo diría 3 cosas. ¿O aprovecharía esta división de la derecha para rechazar la propuesta de gobierno? No, sí, mira, sí, hay cosas en la propuesta. De las 30 leyes hay 19 en el Parlamento. Y los otros 11 hay algo que son obvias. La fragancia. Extiéndela por un día más. Eso ayuda en el combate. Por ejemplo. O el compadre que traslada migrantes en la carretera de noche ilegales. Sanciónalo ese compadre. Hay de ese tipo. Pero se embelezaron en el tema Cototubo. Pasaron 25 pueblos. Esto es el estado de sitio en versión chilena. Ahora yo te quiero decir que, de verdad, si tú me pusiste en la condición de la oposición y le diría al presidente, yo le pongo lo presidente, formemos 10.000 carabineros más, 2.000 PDI más y 500 fiscales más. Punto. Profe, yo estoy de acuerdo con el tema de la dotación de carabineros y de fiscales, pero ¿no le parece que también habría que avanzar en el mismo sentido respecto de los jueces, que tengan una formación especializada en crimen organizado y que también haría falta una creación de tribunales especiales en la materia, como se ha hecho en otros ya países? hay uno que es supraterritorial. Sí, de acuerdo. Porque pienso que podrían crearse tribunales macrozonales en crimen organizado y se coordinan con la fiscalía supraterritorial. Pero lo primero que tenés que tener es más fiscales. Sí. Porque alguna vez conversé con un fiscal y me decía que el promedio de carpetas que tenía eran 1.800. Dime qué ser humano puede avanzar investigando 1.800 carpetas. Oye, y fíjate que el presidente pedían 450 y creo que logró meter 200 nuevos fiscales. Pero si tú quieres reforzar la seguridad de verdad, más carabineros en la calle, más bricrim de la PDI, más fiscales. Esa es la base. Lo demás, diría el presidente Lago, hojarasca. Y a propósito de dichos, quiero llevarlo, profe, a la polémica que generaron los dichos del senador Pedro Araya, porque mencionó en una entrevista con La Segunda que estaba dispuesto a cruzar la vereda para poder respaldar los proyectos en materia de seguridad. Y bueno, obviamente esto encendió las alarmas dentro del Partido por la Democracia, porque se recuerdan anteriores diferencias de la bancada con lo que fue la negociación y la conversación respecto de la reforma tributaria, y el senador Araya luego aclaró que no respalda la reforma constitucional de seguridad, pero que su disposición sería para apoyar algunas iniciativas en concreto. ¿Qué es lo que se puede hacer en casos como esto? Ya nos adelantaba algo, que era difícil hacer una suerte de llamado al orden en la interna del partido, pero cuando se generan tensiones internas por este tipo de declaraciones, además es un titular, una cuña bien potente, cruzar la vereda. Pero algo la segunda la colocó, ¿no? Así es. Y además no colocó todo. Y a mí me gusta el titular de The Clinic. ¿Qué hacer con Pedro Araya? Es una buena pregunta. Sí, además que el profe invita tanto a militar al PPD, yo digo, ¿para qué sirve si se mandan solos? Bueno, el gran daño lo tiene la marca PPD. Porque la gente sencilla, común y corriente que de esto dice, el PPD está apoyando a Kast. Que no es eso, ¿no? Pero es lo que se termina instalando. Obvio, entonces, al igual que el de Clinic, nosotros también nos preguntamos, ¿qué hacer con el senador Pedro Araya? Bueno, el senador Pedro Araya termina su gestión por 16 años en la próxima vez, pues en diciembre del 2000. Le quedan 4 años de su mandato. 3 años y medio. 3 años y medio. Las bancadas son completamente independientes, tuviste la experiencia. Sí, la vi en primera persona. Yo tenía diferencias con la bancada de diputados, olvídese de la A a la Z, pero me respondieron muchas veces que eran los diputados. Sí, yo soy partidario del modelo europeo, donde los diputados se eligen no por la sonrisa, sino por las ideas. Entonces, primero, lista cerrada. Segundo, diputado que se cambia de opinión y entonces vamos a otro partido, termina la dieta, termina el cargo, termina la asignación. Tercero, la bancada debate con libertad y después acuerda con unidad. Esa es la forma de gobernar un país de verdad, que tiene que tener un buen gobierno, la bancada oficialista disciplinada y, ojo,
Y las bancadas de oposición también. Porque para hacer una oposición efectiva, tienes que tener bancadas ordenadas, disciplinadas. Fíjate que el Frente Amplio Uruguayo, que son varios partidos, para soltar un poco la presa, les dio a cada parlamentario en el año legislativo 3 posibilidades de votar en contra de la línea del partido del gobierno. 3. Pero aquí no. O sea, yo estoy fascinado que la bancada de diputados del PPD que hoy día está bastante más ordenada que cuando estabas tú. ¿Estamos? Sí. ¿Ah? No, Pero- sí, que cuando estaba yo lideraba la revolución de Ahora, usted, cuando Ay, ahora me Camila desordenada. estaba ahí, usted se enfrentaba con el profe Vidal. Po. A mí me contaron que alguna vez dijo que era una bancada tóxica. No, yo siempre he dicho una montonera. No uso el concepto tóxico. Ah, me No mintieron. está en mi entonces. cabeza. Una montonera. Oiga, ¿y se pelea harto con Camila Musante? No, a ella siempre le dije que tenía que militar. Es verdad, ¿Pero siempre para me qué? dijo. Pues si se mandan solos. ¿de qué Siempre me sirve? dijo que tenía que militar, Porque eso es verdad. la otra anomalía del sistema de partidos en Chile es la presencia de los independientes. Que en estricto rigor no son independientes, eso es lo peor. Po. Yo no creo en la independencia. Yo tampoco. Pero tú vas al Parlamento, a la bancada, tú tenés a ver, de los 9 diputados del PP hoy día, 5 son militantes, 4 independientes. Pero esos 4 independientes, que los conozco a todos, fueron elegidos en las listas del PPD. 2, recibieron el rebote del sistema proporcional. 3, estuvieron en la franja. 4, par de lucas del PPD, no tenía más de 2 lucas por candidato. Y soy independiente. El único independiente de verdad hoy día en la legislatura, hay uno solo. Es Carlos Carlos Bianchi, así es. Porque Carlos Bianchi Le gana el sistema. le gana al resto. A las listas completas. Completa. ¿Cómo lo hace ese hombre? Tiene a ver, la última elección, le vi él y su hijo, no sé si es la última, en la penúltima, 42% de los votos. Los dos. Entonces, imagínate. ¡Macari, hombre! ¡Ayuda al estudio! Uno de mis grandes alumnos. Parece ser Muestre la cámara un poquito para que vean Macari. Ha Venga llegado a saludar al Macari, estudio. póngase ahí en el switch. Mirko, Macari, un por clásico favor. de La Cosa Nostra, director del Mostrador, autor del libro Señor Director. ¡Epa! Leído. Gran obra. Para mí que estudié periodismo fue Leído. atravesar las épocas desde la mirada del gran Mirko Macari. Hoy día pichilemino. No sé si se dice así a la gente que vive en Pichilemu. ¿Cuál es el Hola, gentilicio? ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bien, Mirko. Gusto saludarlo, no lo interrumpo más, después ya tendremos espacio para conversar. Sí, po. Sí. Ay, Harto. que... Aproveche de decirle algo, profe, porque no se lo va a tomar. No, gran tipo, gran periodista, y me recuerdo mucho que era un gran alumno. Oh, grandes palabras. Pero Vidal era el mejor profesor de todos los profesores. Su clase estaba llena, la mayoría no le gustaba la historia, Claro. y la clase de Vidal estaba llena, repleta. Y fumando. Y fumado, ¿no? Fumaba, claro, como tú, como... Ya no se puede En fumar. ese tiempo yo fumaba en clase. Era un Frank Sinatra de las clases de historia, ¿no? Solo había silencio. Ah, Muy entretenido, además. sí, lo pasé. Yo me encanta hacer clase. Esa generación, no sé si en el mismo curso. Gracias, Mirko. Mirko era con Julio César. Julio César venía un año más atrás. Julio César Rodríguez y el Sergio Lago. También, te estaba un año más arriba que yo, Más sí. Buena camada. Generación Buena ca- dorada. Buena camada. Y Franzani, Ah, dorada total. ¿te acordáis? Franzani también, ¿no? Sí, un elenco habían... súper potente que se desarrolló No, po, después. y el Mirko con el Julio César hicieron dupla en La Nación, pues, en La Nación Domingo. Claro. Editor, Mirko, director. Claro, Julio y César. cuando cubrimos el caso Spinac, Vidal nos echó, po, weón. Sí, no, Sí, no po. eché a dos. A Eché Luengo, a Luengo y al a director, Walker. y después echaste a Walker. Claro, Sí, por razones de Estado, vamos a hablar de eso, ¿no? obvio. Po. La Claro. razón de Estado era muy simple. Estos compadres se votaron independientes. ¿Ya? ¿Estamos? Como Camila Musante. Seguimos Se con el votaron mismo independientes. conflicto. Claro, en la política no existe la libertad, ¿no? La gente no responde a su pero es que tiene conciencia. razón. Entonces, fíjate, mira lo que me pasó una vez. Lo voy a contar, lo voy a desclasificar. A ver. Teléfono. Yo, ministro secretario general de gobierno. Me llama Ricardo Claro. ¿Se acuerdan de Ricardo Claro? Ministro, estoy indignado. He salido en la portada de La Nación Domingo como torturador de la DINA. Venían 10 compadres, 10 fotos. Los top 10 de la tortura, la hice yo la portada y le puse el título. Entonces, Chuta. tú sabes que llevó a juicio y terminó ganando el juicio.
No, señor, lo ganamos nosotros. Ya. Pero duró ¿cuánto? 2, 3, 4, 5 A años. pesar del gobierno del Lago, ganamos nosotros. Ya, oye. A pesar. Entonces, ¿qué me dice claro a mí? Oiga, usted es responsable, pero ¿cómo? Si yo jamás llamé a estos muchachos para dictarle el titular. Y la derecha que maneja de esa forma, ¿estamos? Cree que el que dirige el titular está al frente, porque es la moneda. Yo nunca llamé, nunca. Yo hablo por mí, no sé si los otros. No, Pero- por supuesto que nadie llamó. Lo interesante es mostrar cuán débiles son los gobiernos ya desde esa época, que al llamado del poder económico tiemblan, pues, ¿no? Y los periodistas pagan pero las no solo consecuencias. poder económico, acuérdate que hubo otro incidente con INDAP. Porque Ricardo Claro era amigo del presidente Lago, además. No. Muy amigo del presidente Lago. Tenían una historia de las regalos. Ah, sí. Porque Ricardo Claro denunció a unos compañeros de derecho bajo la ley maldita. Y ahí se rompió la relación. Pero Ahora, había un vínculo ahí después Ricardo Claro, obviamente... de recomposición desde que Lago ganó la presidencia. Bueno, de eso todo vamos a hablar cuando me Exactamente. siente ahí, si el señor conductor me lo pregunta. Ya. Por supuesto. La señora conductora también que te va a acompañar, Camila Musante. Ah, mira, Oye, pero estamos interesante dúo eso. dinámico. Gracias, Mirko. Tenemos un Gracias, rato Y más. Mirko. fíjate que la nación murió. Po. La terminó matando Piñera cuando lo transformó en digital. Hacían una pega, a lo menos los domingos, con la nación domingo. No, espectacular. Ah, pero 10.000 ejemplares. Po. Sí, pues no, y daban golpes. Versus 350.000 de la tercera. Sí, pues. Hoy en día no tenemos medio No. estatal impreso. Bueno, ya la gente no lee diarios también. No, Usted pero, nomás. pero tenemos medios como Turno y antes de seguir conversando con el profe Vidal, tenemos un sorteo express. Atención, turninos, porque cuando lleguemos a los 123.000 suscriptores vamos a sortear al final del programa una entrada doble para pasar agosto con las niñas mañana sábado a las 20:30 en el bar Liguria de Manuel Montt. Así que para participar ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que suscribirte y escribe las niñas ahora ya en el chat. Así que ya saben, tenemos concurso, panorama para que ustedes participen. Estamos con el profe Vidal. Ya viene Mirko Macari. Queremos preguntarle, profe, dígame. Quiero recomendarle a los ciudadanos la lectura de 3 libros. Ah, vamos con las recomendaciones, ok. Eso, pero bueno, si uno quiere tener una opinión fundada, argumentada, con evidencia, hay que estudiar y hay que leer. 3 libros. 1. El de Mario Marcel, La montaña rusa. Describe la economía chilena desde el 2019 hasta el 2025. Y se va a sorprender de algunos datos del ministro de Hacienda. Voy a poner un solo dato nomás. El ministro de Hacienda, Marcel, el 2025-2024, tiene la siguiente información. En Chile se eluden o evaden impuestos, escúcheme bien, por 21.000 millones de dólares al año. 21.000 millones de dólares al año. Pero para más remate, los que menos evaden impuestos es el público en general, porque el IVA se elude o se evade solo en un 18%. Es bajo. Los grandes evasores son los que pagan el impuesto de primera categoría. Eluden entre el 40 y el 45%. ¿Cáchate? Eso viene en el libro. Segundo libro, lo lanzó ayer Vital, pero yo lo había leído. 8 presidentes y un dictador. A través de la historia de Sergio Vital va la historia de Chile, que empieza con Freire, Montalva, y avanza hasta el día de hoy. Y para los muchachos que andan preocupados de la iliberalidad, deténganse en el capítulo de Vital detenido en la escuela militar y en la isla Dawson. Deténganse en ese capítulo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que le pasó a los ministros y sus secretarios del OP en la isla Dawson? Con una paradoja. Los únicos que reconocieron al lugar que llegaron era el ministro Toá. El ministro Toá. ¿Saben por qué? Ujú. Porque siendo ministro de Defensa, el ministro Toá le había entregado a la Armada la isla Dawson. O sea, fue prisionero en el mismo lugar donde él meses antes le había entregado a la Armada la isla Dawson. Recomendaciones Tercer libro, del profe Vidal. la historia de Johannes Kaiser y el surgimiento del nacionalismo libertario.
Es fundamental ver esa historia. Dos periodistas jóvenes. Hay mucha cosa personal. No, pero a mí lo que me gusta es como de dónde salieron los libertarios. ¿De qué tronco salieron? En general los libertarios vienen de UDI, pre-kinder, republicanos kinder, libertario educación superior. ¿Hasta qué llego?